Bienvenidos mis queridos alumnitos del cuarto año de secundaria. Hoy es miércoles y nos corresponden las áreas de historia, geografía y economía. Vamos a empezar entonces rápidamente con el área de historia. Hoy les corresponde a ustedes hacer el tema de la Guerra Civil Española. Vamos a hablar entonces sobre la Guerra Civil Española. Esta guerra, chicos, ocurre entre los años de 1936 hasta 1939, que se originó por un clima de agitación interna debido a la situación económica, política y social que agobiaba a España en esos años. Esto se inicia con un golpe de Estado producido por el general Primo de Rivera, en el cual suspende la constitución política de 1876 y pone fin al Parlamento. Estas medidas no fueron bien recibidas por su partido y lo obligan a él a dimitir y proclamar la Segunda República. Y se da así entonces la Constitución de 1931. Esta Constitución convoca elecciones y es elegido como nuevo presidente Niceto Alcalá. Este nuevo sistema atravesó etapas muy violentas, turnándose entonces 13 gobiernos durante 5 años. La Guerra Civil Española, chicos, dura 3 años y se origina por las siguientes causas. Por la causa económica era porque España era un país muy atrasado para su época, con pocas industrias y un campesinado muy pobre. Por la causa social, porque los conflictos entre su izquierda y derecha, republicanos y monárquicos, no cesaban. Y por el lado separatista, porque las regiones como Cataluña deseaban ser autónomos. Muy bien, vamos a aprender entonces más mirando estas siguientes diapositivas. Bien, podemos ver acá entonces, alumnitos del cuarto año de secundaria, la introducción de las causas de la Guerra Civil Española. Las causas de la guerra y de la revolución que han asolado España durante 32 meses son de dos órdenes: de política interior española, de política internacional. Ambas series se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad. Eso fue dicho por Manuel Azaña. Causas internas de la Guerra Civil Española: resistencia a las reformas republicanas de los grupos sociales y corporativos a lo que las reformas afectaban, como la propiedad de la tierra y reforma agraria, las nacionalidades, el papel de la Iglesia Católica, la educación, el ejército y la irrupción de los sectores populares en la vida política. Sus causas externas fue la coyuntura internacional, crítica por el expansionismo de Italia y Alemania que amenazaban la paz mundial, la política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia con Italia y Alemania para evitar la confrontación militar y una presencia más activa de la Unión Soviética en la política europea. La sublevación militar y el estallido de la guerra civil. La victoria del Frente Popular acentuó el temor de parte del ejército y de las fuerzas políticas más conservadoras. Un grupo de militares comenzó los preparativos de una sublevación militar contra el gobierno republicano. Mola actuó como director, apoyado directa o indirectamente por la mayoría de los partidos de derecha, entre que los destacaron los carlistas y la Falange. Curiosamente, el general Franco, que acababa por encabezar el ejército sublevador, fue uno de los últimos en comprometerse. El 17 de julio de 1936, la insurrección militar se inició en Melilla, desde donde se extendió el conjunto del protectorado de Marruecos. El 18 y 19 de julio, el golpe se extendió a la península y los archipiélagos, mientras el gobierno reaccionaba con lentitud ante los acontecimientos. Franco, destinado en la comandancia de Canarias, debía sublevarla y trasladarse de inmediato al territorio de Marruecos para hacerse cargo de sus fuerzas militares. Muy bien, acá podemos ver el camino de la sublevación. Llega a Las Palmas hacia las 8 de la mañana de un 17 de julio. Franco sale de Santa Cruz de Tenerife a las 10 horas del 17 de julio. Luego sale del aeropuerto Gando en el Dragón a las 2:33 del 18 de julio y hacia las 5:30 hace escala en Agadir. Ahí podemos ver entonces cómo fue el movimiento y camino de la sublevación que dio entonces la Guerra Civil Española. Muy bien, mis alumnitos, pasamos ahora a lo que es geografía. Muy bien, queridos alumnitos del cuarto de secundaria, continuamos entonces con el área de geografía. Ustedes se quedaron en lo que es la geopolítica. Hoy vamos a ver los elementos básicos de la geopolítica.
El conocimiento geopolítico, chicos, de un Estado se logra mediante el estudio de las condiciones en que éste se desarrolla su espacio vital. Es necesario entonces considerar los elementos básicos de la geopolítica. Estos elementos básicos son la realidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional. Vamos a ver rápidamente las siguientes diapositivas. Muy bien, alumnitos del cuarto año de secundaria, tenemos acá la primera diapositiva sobre los elementos básicos de la geopolítica. Todo Estado desde el punto de vista geopolítico posee los siguientes elementos básicos: la realidad nacional, potencial nacional, poder nacional y política nacional. La realidad nacional correspondiente a un país determinado. En otras palabras, sería el conjunto de condiciones, circunstancias y perspectivas dentro de cuya diversidad se desenvuelve la vida de la nación peruana, por ejemplo, en un momento determinado de su historia. ¿Qué es el potencial nacional? Es el conjunto de recursos de todo orden material y espiritual utilizables y posibles de ser utilizados por el Estado para la consecución de sus objetivos nacionales. En otras palabras, es la fuente de medios posibles de ser utilizados para la consecución de sus objetivos nacionales. ¿Qué es el poder nacional? Es la capacidad que tiene el Estado para conquistar y mantener sus objetivos nacionales. En otras palabras, son las capacidades, propósitos y voluntad de un Estado-nación de conseguir sus objetivos nacionales. Y la política nacional es el arte de formular los objetivos nacionales mediante la concreción de los intereses y aspiraciones nacionales y de orientar las acciones para su conquista o mantenimiento. Muy bien, la política nacional y desarrollo. Muy bien, chicos, hemos culminado entonces el área de geografía. Los invito entonces ahora a seguir con economía. Muy bien, alumnitos del cuarto año de secundaria, a ustedes les toca entonces en economía los agentes económicos. Recuerden que se llama agentes económicos a los principales actores que intervienen en el funcionamiento de una economía, es decir, las familias, las empresas y el Estado. Estos agentes económicos trabajan en forma conjunta en la economía general de una sociedad, ya que se relacionan estrictamente con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Acá podemos ver entonces en la primera diapositiva que los agentes económicos son los principales elementos que participan en la economía y en los procesos productivos. Una de ellas es la familia. Son las principales unidades consumidoras, ya que demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Luego vienen las empresas. Son organizaciones que se encargan de producir los bienes y servicios que serán ofrecidos a los consumidores. Estas unidades están constituidas por empresarios, aquel que aporta capital, organiza la producción, y los empleados, que son la capacidad física y la capacidad intelectual. Luego viene el Estado, es el agente regulador de la actividad económica de un país. El Estado debe cumplir las siguientes funciones: garantizar las condiciones básicas para el buen desarrollo de los mercados. Muy bien, mis amores. Y recuerden que las clases de historia, geografía y economía se las voy a enviar por medio de nuestro WhatsApp grupal. Nos encontramos entonces el próximo lunes con el área de desarrollo personal. Tengan buen miércoles, chicos. Hasta pronto.